Bueno, con todos muy buenas noches, bienvenidos a una jornada más de esta materia de métodos estadísticos. Como siempre, vamos a iniciar con algunas observaciones y en relación a las gestiones académicas que llevamos a cabo y comentarles que la plataforma ya está habilitado el deber, ¿no? Por supuesto, hoy día lo vamos a revisar rápidamente, pero quisiera consultarles si es que tienen algún inconveniente en relación al diagrama del árbol, por favor. ¿Cómo se lo realiza? Le entendí un 90% en toditos los casos, pero la que no entendí la mitad es el caso de las cartas, Ya, lo que es vamos a el... hacer más adelante. O sea, ahorita vamos a hacer un diagrama de árbol y lo vamos a utilizar para el diagrama de valles. Ya, entonces, vamos a verlo. Ya. Si es que necesitamos algún otro refuerzo, obviamente me demoraré un poquito más en el tema del diagrama de árbol, ¿ya? Ahora, también está habilitado en la plataforma la investigación que se había pedido la semana pasada de lo que es el diagrama de valles, el detalle que en la semana pasada no publiqué, o sea, mandé a publicar, tener una retroalimentación por parte de ustedes antes de iniciar la tarea, la hora de clase. No hay problema. Vamos a iniciar y vamos a ir complementando su investigación y obviamente iremos verificando lo que usted fue realizando y lo que usted aprendió, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el teorema de Bayes. Este famoso teorema que ayuda incluso en la parte médica es muy utilizado, ¿ya? Nosotros vamos a ver, bueno, lo que es el teorema de Bayes, un pequeño repaso, probabilidad total y, perdón, cómo se calcula el teorema de Bayes. Como siempre, antes de iniciar un pequeño video motivacional para poder iniciar la semana con pie derecho. Eh, hacer una pequeña análisis de quién era el señor Bayes, Thomas Bayes. El matemático y revelado, perdón, reverendo Thomas Bayes, de 1973 en el siglo XVIII, intentó desarrollar una fórmula para evaluar la probabilidad de la existencia de Dios en base a las evidencias terrenales. Obviamente no lo logró, pero más tarde fue Laplace quien terminó su desarrollo denominándole teorema de Bayes. Como sabemos, Laplace es la fórmula que nos sirve para calcular las probabilidades, ¿no? Casos favorables sobre casos totales. El teorema de Bayes es un método aplicado generalmente para calcular probabilidades posteriores. Nosotros siempre estuvimos acostumbrados a sacar la probabilidad A en relación a la B, o siempre íbamos en el tema del árbol, vimos horizontalmente hacia el final, de adelante hacia atrás. Ahora, el teorema de Bayes vamos a ir al revés, de atrás hacia adelante. Este teorema se aplica cuando la fórmula hipótesis a posteriori sobre la probabilidad a priori de eventos ocurridos. ¿Qué significa a posteriori y a priori? Posteriori significa las que están ya al finalizar o están al terminar y las a priori significa las que están adelante. Entonces, eso es nada más. La fórmula que nosotros vemos en la parte inferior no la vamos a analizar, pero es la que realmente se utiliza para lo que es el teorema de Bayes. Si usted aprendió el teorema o vio el tema el diagrama del árbol, hoy vamos simplemente a cambiarle de nombre al diagrama de árbol, una de las probabilidades que tenemos ahí, una forma de calcular al teorema de Bayes. Lo vamos a complementar. ¿Ya? En tal sentido, lo que primero debemos que hacer para poder utilizar el teorema de Bayes, bueno, aquí está un pequeño detalle de cómo funciona, cómo se analiza y cada una de sus partes, cómo se involucra, ¿no? Nosotros antes de comenzar a diagnosticar o utilizar el diagrama del teorema de Bayes, es importante recordarnos la probabilidad condicional, ¿no es cierto? Una de los tipos de probabilidades que vimos. También debemos recordarnos del diagrama de árbol, en el cual nos vamos a detener un poquito más, y nosotros también vemos la probabilidad total, ¿ya? Entonces, lo primero que vimos fue la probabilidad de condicional. Esas tres características importantes para ver el diagrama de Bayes es la probabilidad condicional, que sabemos que vamos a encontrar una intersección A, intersección B, si lo vamos a encontrar la probabilidad del suceso A, tomando en consideración que ya ocurrió el suceso B. Para eso, lo que decimos nosotros es un tema de diagrama de Venn, en el cual nosotros manifestábamos o graficábamos el requerimiento de calcular B, perdón, calcular A, tomando en consideración que ocurrió B.
Justamente aquí tenemos la fórmula en la cual nos dice probabilidad de A, siempre y cuando haya ocurrido B, la probabilidad es la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos hecho en relación a lo que es la probabilidad. Y justamente aquí tenemos un videito donde donde que nosotros podemos evidenciar cómo se calculaba este evento. ¿Ya? Y hay un capítulo, por supuesto, hay una grabación y hay unas diapositivas realizadas para aquello. Aquí tenemos las dos fórmulas que nos complementan en el caso que queramos encontrar la probabilidad A dado que ha ocurrido B o en el caso de que queramos calcular B dado que ocurrió A. Entonces nosotros con esto simplemente estamos haciendo referencia a probabilidades condicionales. El diagrama del árbol, vamos a demorarnos un poquito más, en el cual nosotros se evidencian gráficamente todas las probabilidades que tiene un evento, ¿ya? En el caso que estamos viendo en pantalla, el diagrama del árbol se escribe de izquierda a derecha. Todos los diagramas de árbol comienzan siempre con un inicio, ¿ya? Tienen un inicio, tienen ramas, ¿ya? Y las posibles ramas que tienen siempre dan una suma de 1. Miren, aquí tenemos 0,5 más 0,5, 1. 0,5 más 0,5 da 1. 0,5 más 0,5 da 1. Y la suma total al final también da 1. Ya, es una de las características propias del diagrama de árbol que tenemos que tomar en cuenta. Si nosotros lanzamos una moneda, tenemos solo dos posibilidades, A o B, cara o sello. Y si hablamos de porcentaje sería el 0,50% o un medio, ¿no es cierto? Un medio. De igual manera aquí, un medio. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un medio para que me salga cara y un medio para que me salga escudo. Si cuando me salió cara, otra vez lanzo la moneda, un segundo evento, este es el primer evento o el primera generación, segunda generación, como queramos llamarle. Si en la segunda generación lanzamos nuevamente la moneda, nosotros tenemos otras dos posibilidades, porque el valor, la moneda, tiene solo dos valores, ¿no es cierto? Tiene sello o cara. En este caso, un medio para que me salga la probabilidad de cara y un medio para que me salga la probabilidad de escudo o sello, ¿no es cierto? Lo mismo en la parte cuando hacemos la opción del escudo, también tengo un medio para que me salga cara y un medio que me salga escudo. ¿Ya? Esa era la probabilidad, los valores que se hacen referencia en todas las posibilidades, en las probabilidades posibles al tener dos monedas y lanzarlas dos veces. Al tener una moneda y lanzarla dos veces, ¿no? Aquí nosotros es muy bueno el tema el diagrama de árbol porque evidenciamos cada uno de los caminitos que tenemos para poder ejecutar. Entonces, si yo quiero saber si que el primer lanzamiento fue cara y el segundo lanzamiento fue cara, o sea, cara a cara, podemos simplemente multiplicar los valores que están en horizontal. Multiplicamos todos los que se encuentran. Multiplicamos, ¿no? Ya. Y el resultado en este caso sería 0,25. O lo mismo sería un medio por un medio, ¿no es cierto? Es lo mismo. Es igual 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, un cuarto. Y esto en decimales me sale 0,25. ¿Ya? Este es cuando queremos calcular cara a cara. Ahora, veamos si es que queremos calcular escudo a escudo. Entonces me voy por el caminito de acá que dice escudo. El siguiente, ¿dónde es cara o escudo? Quiero escudo, me voy para abajo. Y otra vez multiplico los valores que tenemos en la parte inferior. Y de igual manera me sale 25. Claro, este ejercicio es sumamente fácil porque tenemos solo dos lugares, dos opciones, dos casos posibles totales, que es cara y o sea, nos puede salir, mejor dicho, cara y sello. Pero en los ejercicios que vamos a ver a posterior, nosotros tenemos justamente ya más posibilidades, ¿no? Ya no tenemos el 50%, sino podemos sacar el 40 de un lado, 30 por otro lado, ya, de las probabilidades. Ahora, si nosotros tuviéramos, incluso, por ejemplo, una máquina, mejor dicho, tres máquinas, la máquina A, la máquina B y la máquina C, nosotros ya no tenemos solo dos opciones, tenemos tres opciones. Y nosotros aquí sabemos que toda esta suma me da 1. Estoy seguro que me da 1, ¿no? Entonces, en el enunciado lo que yo tengo que ver es los valores que se me pongan aquí para poder nosotros calcular. Si me da 1, me da dos valores y podemos calcular el tercero o viceversa, ¿no? Pero la sumatoria total siempre me da 1. Vamos a volver para el tema de solo ratificar los conocimientos que ustedes adquirieron. Vamos a abrir la presentación de
Vamos simplemente a hacer un análisis del ejercicio que tenemos aquí en pantalla. Si nosotros analizamos este ejercicio y lo identificamos, el apartado A y el apartado B, tenga por seguro que el 90% de los ejercicios que verán durante toda la vida académica de probabilidades están solventados, porque es lo mismo. Los unos son con peras, los otros son con manzanas, los otros son con dados, con barajas, con bolitas de colores, con personas deportistas, con personas que como les gusta ketchup, lo que sea. Pero el sentimiento, mejor dicho, el análisis es el mismo, no siempre es el mismo. Entonces analicemos. En un determinado instituto, el 60% de alumnos son chicas, en este caso mujeres, de cual el 30% practica un deporte y los hombres, el 80% practica un deporte. ¿Cuál es la probabilidad que los hombres que no practican deporte? Entonces, como dice, en un determinado instituto el 60% de alumnos son mujeres, ¿no es cierto? Yo sé que tenemos hombres y mujeres, M para mujeres, H para hombres, y me dice que el 30%, perdón, el 60% del alumnado son chicas. En ningún momento del enunciado me dice que es que nosotros tenemos el valor de hombres, pero aquí nosotros, como sabemos, que en el diagrama de árbol tenemos que sumar siempre es 1, ¿cierto? La probabilidad. Entonces aquí nosotros, si ya tenemos el 0.4, el 0.z, estoy seguro que el complemento será 0.40. El aproximado para 100 de Claro, 60. claro, y lo aproximado como para 100. Ah, ya. ¿Ya? Entonces sabemos que... Control Z, seguro. Ya, ahí está. Nosotros sabemos o habíamos analizado o a posterior vamos a ver que todas las probabilidades siempre dan 1. Bueno, eso ya ratificamos. Todas las probabilidades siempre tienen que estar entre el valor de 0 y 1, ¿no es cierto? No puede estar en una probabilidad de 2, no, excepto que sea 2%, es otra cosa, pero siempre las probabilidades que tenemos en el diagrama del árbol de todas sus ramas siempre da 1. Esa es una característica propia para este ejercicio. ¿Ya? ¿Qué más dice? El determinado instituto, el 60% de alumnados son mujeres, de acuerdo a dice, de acuerdo a las cuales el 30 practican deporte, ¿ya? Entonces, lo que me dice es que hay gente que practica deporte y gente que no practica deporte. En este caso, mujeres que les gusta el deporte y mujeres que no les gusta el deporte. Ya tenemos una barrita en la cual nos dice, nos identifica una probabilidad condicionada. ¿Qué más nos dice? Que el 30% de las cuales practican deporte. Entonces, como yo tengo personas que les gusta el deporte y no les gusta el deporte, el 30% les gusta el deporte. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? También nos dice que el 80% de los hombres les gusta un deporte. Pero claro, aquí tengo que nuevamente rellenar mi árbol. No puedo dejar ningún árbol, ninguna rama sin un valor. Entonces, lo que hago es el 0.30 menos, en este caso, menos 1, me sale 0.7. Ya, ahí tenemos nosotros que vamos armando nuestro diagrama de árbol. También los hombres les hacen deporte y también no les gusta el deporte, ¿no? Nos dice que el 80% les gusta el deporte, ¿ya? Entonces, por ende, el 0.20 no les gusta el deporte. Nosotros ahí tenemos ya listo un diagrama de árbol. Todas las posibilidades. Entonces, el diagrama de árbol se solicita o se requiere que tengan todas las posibilidades posibles dentro de cada una de las ramitas, independientemente de la rama que nosotros cojamos. Permítame, vamos a anotar. Pum, pum. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos una rama, tenemos otra rama, tenemos otra rama y otra rama. Y nosotros habíamos visto que para lanzar una moneda, igual manera como cuando hicimos el ejercicio, cuando teníamos dos monedas, ¿no es cierto? Al lanzar teníamos 4 posibilidades. ¿Por qué? Porque 2 por 2 son 4. Dos lados de una cara por dos lados de la otra cara, del otro teléfono, pues, de la otra moneda, tenemos 2 por 2, 4, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí tenemos todas las posibilidades en relación a una moneda. 1, 2, 3 y 4, ¿ya? En este caso que estamos haciendo, nosotros estamos viendo que son... chicos y chicas. De igual manera, hombre, mujer, le gusta el deporte o no les gusta el deporte. Aquí lo que también se podría hacer, o sea, dependiendo del ejercicio y la disposición, podríamos generar otro nuevo evento, ¿ya? Que en este caso, este nuevo evento podría ser
le gusta el deporte, le gusta la natación, o el fútbol, o el ¿Y básquet. qué puede aceptar? Me voy a ingresar con el teléfono, por favor. Claro, con gusto. ¿Ya? Entonces, ¿le gusta el fútbol o le gusta el básquet? ¿Ya? Esto es cuando es deportista. Cuando no es deportista, entonces obviamente también puede ser que no le guste el fútbol, que le guste es una cosa diferente, ¿no? El fútbol o el básquet. Una cosa es que no le guste, otra cosa que practique o le toque jugar. Entonces aquí tenemos más opciones. Fútbol y básquet. Fútbol y básquet. ¿Ya? Entonces miren, de igual manera podemos hacer aquí. Podríamos tomar este camino, nuevamente se dividiría en dos. 1, 2. 1, 2. 1, 2 y 1, 2. Si hablamos de monedas, digamos que esto ya no son de cuestiones de fútbol, sino que lanzamos 3 monedas, tranquilamente aquí nosotros podríamos identificar, miren, una moneda, lanzamos nuevamente segunda moneda y tercera moneda. Entonces tenemos 2 posibilidades aquí, 2 posibilidades acá y 2 posibilidades acá. Entonces, ¿cuántas posibilidades al final tendríamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Entonces, en este caso sería 2 por 2 por 2. En este caso sería 8 probabilidades totales. Con eso nosotros identificamos todos los caminos posibles en relación al ejercicio que nos pongan, cuántas ramas tienen. Pero lo importante de esto es analizar justamente, perdón, analizar cómo se elabora el diagrama del árbol. Alguien me decía que tenía alguna duda con respecto a las cartas que ya la vamos a ver. Sigamos analizando. Dice, ¿cuál es la probabilidad de un chico que no le guste practicar deporte? Entonces, lo único que yo tengo que hacer, en este caso el análisis que debemos hacer, es revisar el camino donde que me dice que los hombres no le gusta el deporte. Entonces, me vengo por acá, hombre, ¿no es cierto? Que no le gusta el deporte. Ah, por acá, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que calcular en este caso, como estamos haciendo en horizontal, bueno, que está medio diagonal, pero es horizontal, el análisis de la rama y tenemos que multiplicarlo. Entonces, 0.4 por 0.2 me sale 0.8. ¿Ya? Esa es la respuesta en relación al enunciado A. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué pasa con el enunciado B. ¿Ya? Ahí tenemos, miren, la primera forma de calcular un diagrama de árbol. La probabilidad, vamos al ejemplo B. ¿Cuál es la probabilidad de una persona sea deportista? ¿Ya? Una persona que sea deportista me dice que puede ser mujer y que sea deportista. ¿Ya? Debemos calcular este valor. También puede que sea hombre y también le gusta el deporte. Entonces tenemos dos valores que pueden ser analizados en este análisis. Miren, tenemos 0.6 por 0.3 igual a 0.18 y 0.4 por 0.2, me falta una coma, es igual a 0.32. La respuesta total en este caso se suma en vertical cuando nos dicen cuál es la probabilidad que le guste, o tal cosa, o adicional, como sabemos, el tema de O es suma y el tema de I es multiplicación. Entonces aquí lo que nos dice es multiplicamos en vertical, sumamos en vertical. La respuesta en este caso sería 0.50 o el 50%, porque sumamos 0.18 o 0.32. Esta es la forma o el análisis que se le tiene que hacer a un diagrama del árbol. Rápidamente vamos a ver el análisis del ejercicio. Ya, este es el de los dados, que sí lo entendieron. Y alguien me decía de las barajas. No hemos tenido barajas. Fingen los de los dados mismos, era. Ah, ya. Entonces, el de los dados, miren, aquí lo que nosotros nos está diciendo es que al lanzar dos dados juntos, un diagrama, dice, realice un diagrama de árbol para encontrar la probabilidad de que el primero sea número par. Uy, está muy grande. El primero sea número par y el segundo sea otro impar. Entonces, yo lanzo el primer dado, ¿no es cierto? Lanzo el primer dado y tenemos ahí 6 posibilidades con el primer dado. Lanzo el primer dado, pum, me puede salir el 1, me puede salir el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, ¿no es cierto? Tengo esta probabilidad. ¿Cuánto es eso hablando en números? Esto es un sexto, esto es un sexto, esto es un sexto, esto es un sexto,
un sexto y un sexto. ¿Cierto? Eso lo vimos en clases pasadas de cómo calcular el tema de cómo calcular los valores. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un sexto. Ahora, cuando yo tengo ya, por si acaso, o sea, el primer lanzamiento me salió el 1, yo tengo nuevamente otro dado, o lanzo el mismo dado la segunda vez y me puede salir cualquiera de estos seis números. Me puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Igual manera, si me salió el 2, puede salirme el 1, el 2, el 3. Este ejercicio es muy similar al que hicimos con los cuadraditos, ¿no? Ya hicimos este ejercicio, pero con un montón de cuadraditos. En este caso, los 6 dados por 6. Y nos salía 36 en total. Lo mismo, si aquí sumamos todas las opciones posibles, son 36. ¿No es cierto? Son 36 posibilidades o eventos posibles. Ahora, lo que nos decía es que analicemos. El primer lanzamiento es par y el segundo es impar. Pongo impar, impar. El segundo es impar y par, en este caso no. El segundo lanzamiento, bueno, mejor dicho, en esta rama tengo el número 1 y el número 2. Tenemos el número 1 y el número 2, el número 1 y el número 3. Y así vamos formando nuestro arbolito hasta que terminemos todas las probabilidades posibles. Ahora, lo que nos dice es calcular que el primero sea par y el segundo sea impar. Entonces, el primero sea par, tengo este y tengo este. Caminos. Ya, el segundo sea impar, me dice, que el segundo sea impar. Entonces, tengo el que sea par y el otro impar, ya. Entonces, tengo que este sea par, sí, que sea impar, perdón, el segundo lanzamiento. Tengo este. Luego de aquí vamos al de acá. Tengo que sea impar, impar e impar. Y aquí sucesivamente, ¿no? Aquí hay un error, dice 5, 5, aquí es 6. ¿Ya? ¿No es cierto? Esos son los valores que yo puedo generar. ¿De cuál manera? Aquí par, ¿cómo es impar, impar e impar? ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es identificar cuáles son las opciones posibles de nuestro árbol para calcular los valores. No calculo de todos, solo calculo de los que necesito. Y lo que hacemos es, miren, sumamos aquí todos los valores, porque aquí nosotros tenemos un sexto y aquí también tenemos un sexto. 1 por 1, 1. 6 por 6, 36. Un 36avo. Eso dividido me sale 0.28. El siguiente valor es igual, 0.28 y así. La suma total de estos valores me sale 0.25. La respuesta, bueno, no creo que la respuesta esa, pero ¿cuánto salió? No tengo. Sí, 0.25 que es la respuesta. ¿Ya? Eso es en función de un diagrama de árbol, cómo se lo maneja, ¿no? Cómo se lo hace línea por línea. ¿Ya? Entonces, en tal sentido, vamos justamente nuevamente al teorema de Bayes. ¿Ya? Habíamos visto la probabilidad condicional, el diagrama del árbol que le estábamos analizando, ¿no es cierto? Que lo más importante es que se suma en vertical, perdón, que se multiplica en horizontal. Se multiplica en horizontal y se suma, aquí se multiplica en horizontal y se suma en vertical, ¿ya? Los valores. En tal sentido, ahora lo que vamos a ver es el teorema de Bayes. ¿Qué es el teorema? Perdón, la probabilidad total. Nos decía que otra cosa importante es la probabilidad total. ¿Qué es la probabilidad total? Usted ya conoce con el diagrama de árbol, ya conoce la probabilidad total. Es una fórmula gigantesca que implica que la suma de todas las probabilidades, de todos los caminos, nos da un valor. En este caso aquí tenemos la fórmula como tal, que es la sumatoria de No vamos a leer esa fórmula para no confundirnos. Pero existe, por supuesto que existe la fórmula. Vamos a ver en un ejercicio. Simplemente vamos a hacer un diagrama del árbol y vamos a calcular lo que es el diagrama, la probabilidad total. Entonces, miren, lo que hacemos en este caso es, dice, ¿dónde está? No puedo ver. Ahí sí. Se lanzan 3 monedas al aire, ¿no es cierto? 3 monedas. Trac, trac, trac. Dice, apartado A, calcular la probabilidad de obtener 3 caras, ¿no es cierto? Entonces lanzo la primera moneda y tengo 2 posibilidades, que me salgan, ¿no es cierto? Sello, cara, ¿no es cierto? Luego de eso cada uno tenemos un medio. Lanzo la segunda moneda, la segunda vez. Si la primera vez me salió sello, la segunda vez me puede salir sello cruz. Y si me la salió cara, también me puede salir sello cruz, ¿no es cierto? La segunda moneda.
Si lanzo la tercera moneda, ¿no es cierto? Me puede salir igual. Sello cruz, sello cruz, sello cruz. Si tengo 3 monedas, como habíamos visto anteriormente, yo tengo 3 monedas y cada moneda tiene 2 lados, entonces lo que aplico es 2 por 2 por 2. En este caso tengo 8 casos totales. Que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos totales. Que también sabemos que cada una de las ramitas suman 1. Cada una de las ramitas suman 1. Cada una de las ramitas suman 1. Y aquí hasta igual aquí, ¿no? Suman 1, suman 1, suman 1 y suman 1. Ahora en función de monedas, pero en otro caso cuando tengamos, no sé, maquinarias, 2 maquinarias, 3 maquinarias, igual, todas las ramas que salen de un mismo nodo suman 1, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Calcular la probabilidad de obtener 3 caras. Entonces, lo que yo hago es simplemente ir y caminar por el camino que me dice 3 caras. ¿Cuáles son? El primer lanzamiento cara, el segundo lanzamiento cara y el tercer lanzamiento cara. Entonces, miren, me voy por este camino. ¿Tengo cara? Sí. ¿Por qué camino dice sello cara? ¿Tengo cara? Sí. ¿Cuál tengo que coger? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, cara. Entonces, lo que nos dice el ejercicio es que cuando nosotros queremos calcular la probabilidad, ¿no es cierto? La probabilidad de un evento que en este caso nos ha dicho 3 caras, lo que nosotros hacemos es simplemente multiplicar en horizontal. Multiplicamos y tenemos un medio por un medio por un medio, que en este caso nos da un octavo. Y esto es 0.125. Eso lo hicimos, eso lo vieron en el ejercicio, vieron en el video grabado. Pero lo que nosotros tenemos que en este caso calcular es obtener 2 caras y un sello. Entonces ahí tenemos, nos está condicionando a que nosotros tengamos 2 caras y un sello, no nos dice el orden, ¿no es cierto? Lo que en este caso nos dice, lo que podemos tener es cara a cara, ¿no es cierto? Tendrás 3 monedas que lanzamos, la primera puede ser cara, la segunda puede ser cara y la tercera puede ser sello. Entonces, ¿cuál es ese camino? El de aquí, ¿no es cierto? Y calculamos el valor, por supuesto, un medio por un medio por un medio, un octavo. Son 0.125, ¿ya? Luego, ¿qué hacemos? Me dice que también, como ya tengo la opción de que tenga 2 caras, puedo sacar cara, sello, cara. Entonces, igual manera, busco en el diagrama del árbol y le buscamos cara la primera, sello la segunda y cara. Estoy cumpliendo la condición de tener 2 caras. Una cara, otra cara. Una cara, otra cara. Y claro, como vemos la probabilidad que tenemos, la calculamos y tenemos una posibilidad más, que nosotros el primero sea sello y tengamos cara a cara. ¿Por dónde voy? ¿Cómo camino? Busco, ¿no? Aquí tenemos la siguiente probabilidad. En ese sentido, lo que hacemos es sumar las probabilidades, ¿ya? Y como nos preguntaba, ¿cuál es la probabilidad de calcular que cuando lanzamos 3 monedas, 2 sean caras y una sea sello? Lo que nos decía, nosotros aquí tenemos que sumar verticalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos dicen que nosotros manifestemos, cuando se trata de, el enunciado nos habla de O, la suma es la suma, y el I es la multiplicación. Entonces, miren, aquí lo que tenemos que hacer es sumar, en este caso, verticalmente. ¿Y ese valor cuánto sale? Podríamos sumar un octavo, más un octavo, más un octavo, que me sale, en este caso, aquí me he equivocado, sería 8 a 1 por 1, sería 3 octavos, sería aquí. 3 octavos, miren, ahí me he equivocado, 3 octavos. En este caso, dividido sería 0.37. Y si no sumamos, 0.125 más 0.125 más 0.125, 375. También lo haríamos de esa manera, ¿no? Entonces, miren, eso lo vimos en el diagrama del árbol, ¿ya? Y esto se llama la regla de la suma o la regla de la probabilidad total. Porque lo que nos decía la fórmula que vimos anterior, que era una fórmula muy gigante, era que nosotros en la parte superior teníamos un valor, ¿no es cierto?, que estaba estipulado en la fórmula, y abajo teníamos el primer evento, la suma de todos los caminos, más la suma del siguiente camino, más el siguiente camino, hasta n, ¿ya? Vamos a analizar la fórmula. Uy. Aquí está la fórmula, ¿no? Que decían, ¿cuál es la probabilidad total? Es la suma de todas las probabilidades, ¿ya? Dado que tenemos una condición.
¿Y cuál es la condición? Que se haya ejecutado primero el evento A. Aquí dice cuál es la probabilidad de B, dado que ha ocurrido la probabilidad de A. De A1. Vamos al siguiente camino. ¿Cuál es la probabilidad de A2? Por la probabilidad de B, dado que ha ocurrido A2. ¿Ya? Eso lo vamos a entender, como digo, en el diagrama del árbol. Y eso se trata del diagrama de Bayes, ¿no? Ya, miren, aquí están justamente los eventos. Aquí tenemos. ¿Cuál es la probabilidad de C? Dado que ya ocurrió, en este caso, el evento B. ¿Ya? O el evento anterior. Vamos a hacer un ejercicio para poder entenderlo un poco más. ¿Ya? Entonces ahí nosotros ya tenemos la probabilidad total. Y lo que hemos hecho es analizar los tres casos, mejor dicho, los tres requisitos. Probabilidad condicional que aprendimos hace un tiempo atrás, el diagrama de árbol, que ya lo acabamos de ratificar, y la suma de la probabilidad total. Entonces ahora sí, ¿qué es el teorema de Bayes? El teorema de Bayes es un método que se usa en las probabilidades. Dice, es muy útil para encontrar una probabilidad condicionada. Esto quiere decir que se calcula la probabilidad de sucesos cuando ya han ocurrido otros sucesos que afectan la probabilidad del primer suceso. Como teorema de Bayes se usa cuando hay múltiples sucesos que están relacionados, una herramienta que se usa para poder entender mejor las relaciones que hay entre sucesos son los diagramas de árbol. Como les decía, el teorema de Bayes se utiliza bastante en el tema médico. Entonces ellos lo que hacen es, en función de los síntomas, ellos cogen una enfermedad, cogen a un individuo y le dicen, hagamos más pequeño. Cogen un individuo y dicen, pueda que tenga pies hinchados, riñón inflamado y algo más inflamado, no sé. Falta de saturación, está saturando mucho. Entonces, esta es una enfermedad X, esta es una enfermedad Y, una enfermedad Z. En función de esta enfermedad, dice, si tuviera esta enfermedad, si ellos tuvieran esta enfermedad X, tendría, qué sé yo, el 1, el 2, ¿cómo es? Síntomas. Si tuviera la enfermedad Y, tendríamos de estos dos síntomas. Si tuviéramos la enfermedad Z, tendríamos de estos dos síntomas, ¿ya? Y en función de eso, lo que hacen los médicos es, dicen, a ver, separan aquí, el médico separa aquí, ¿ya? Y dice, le mira el individuo, dice, ¿tiene esto? Sí, pasa al siguiente. ¿Tiene esto? Sí, pasa al siguiente. Entonces lo que le dice es, tiene esta enfermedad, lo que se llama esta enfermedad X. ¿Ya? Si no, dice, comienza nuevamente, ¿tiene esta enfermedad? ¿Tiene estos síntomas? No tiene estos síntomas. Entonces va al segundo. ¿Tiene estos síntomas? Dice, sí tiene. Entonces comienza a caminar en el árbol. ¿Ya? Y claro, si tiene esta enfermedad, una enfermedad, si tiene esta enfermedad y también puede tener esta enfermedad o puede tener estos síntomas. Y claro, lo que hacen los doctores es simplemente sumar todos las probabilidades de los posibles errores que tienen y comienzan a medicar. Comienzan a medicar. Ataquemos para esta actividad. Dice, ataquemos para esta enfermedad con qué sé yo, con paracetamol. Para este tipo de enfermedad, pongámosle diclofenaco. Para esta enfermedad, pongámosle qué sé yo, lo que consideran. Pero claro, a veces el diclofenaco no se lleva con el paracetamol. Hay gente que dice, no, es que no le puedes dar diclofenaco o paracetamol porque es alérgico. Es alérgico a la aspirina. Entonces, entonces aquí lo que nos dice es que aquí nos faltan más opciones. Aquí podemos tener, ¿es alérgico a paracetamol, sí o no? ¿Es alérgico? Claro, ahí se hace un antiobiograma, un cultivo y altibiograma. Así se llama dentro del mundo médico. Y ellos analizan ya las posibilidades que existen. Entonces, miren, aquí tenemos ya tres caminos. Tenemos 1, 2, 3 eventos, mejor dicho. Igual, 3 monedas lanzadas, que da lo mismo. Pero aquí lo hacemos con enfermedades, ¿ya? Entonces, así funciona el teorema de Bayes en la vida real. Entonces, es un tema que funciona, que se opera, ¿no? Entonces, miren, hagamos un ejercicio para entenderlo de mejor manera, cómo funciona el teorema de Bayes. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Sí, hasta las totalidad de probabilidades se le entendí. Ya. No entiendo, ¿repito o estamos bien? No, digo que sí estamos, por mi parte sí estamos bien.
Ya, Hasta ahí. vamos a hacer un ejercicio para poderlo analizar mejor, ¿ya? Vamos a hacerle como siempre un ejercicio y verán que el teorema de Bayes usted ya lo conoce, que es con otro nombre nada más, pero ya lo conoce. Dice, en una fábrica de celulares disponemos de dos maquinarias, A y B, ¿ya? Entonces tenemos en una maquinaria, tenemos ¿cómo es? En una fábrica de celulares tenemos el elemento A y B, ¿no es cierto? Ahí está, dos. Y si fuera una moneda, cero y cruz. ¿No es cierto? Si tenemos hombres y mujeres, ahí está, igualito. Elaboran 60% y el 40% de producción respectivamente. Entonces dice que el 40%, 60 el uno y 40 el otro. Ahí está. El porcentaje de celulares defectuosos que produce cada máquina es del 5% y el 10% respectivamente. Entonces eso implica que yo conozco que existen 0 en la máquina A. Tenemos el 0.5 de defectuosos y por ende, como hacemos la característica, en este caso, de que toda la suma de las probabilidades me da 1, entonces simplemente es como tengo 0.095, aquí será 0.95 y me da 1. La complemento, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué me dice? Que también dice que la probabilidad de la siguiente máquina tiene el 10% de error, respectivamente, me decía. Entonces tengo el 10% que tenga defectuoso y el 90% de que no sea defectuoso, ¿cierto? Ya. Hasta ahí tenemos armado nuestro diagrama de árbol. Me dice, ¿cuál es la probabilidad que el celular haya sido fabricado en la máquina A sabiendo que es defectuoso? Entonces, ¿qué nos está preguntando? Miren, desde atrás para adelante. No nos pregunta cuál es la probabilidad de si es hombre o mujer, si le gusta el fútbol o no le gusta, si es deportista o no es deportista, o tampoco nos pregunta qué probabilidad hay que sea de la máquina A. Siempre nos pregunta de atrás para adelante. Y como nos dice, sabiendo que es defectuoso, ya estamos viendo que en un diagrama de árbol me está preguntando algo condicionado, ¿no es cierto? Como es algo condicionado, lo que yo tengo que aplicar es el teorema de Bayes. Aquí nos está preguntando, ¿cuál es la probabilidad que sea la máquina A, dado que sea defectuoso? Eso nos pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de A, dado que esté defectuoso? ¿No es cierto? Eso nos pregunta. Entonces, en ese sentido, lo que debemos aplicar es el teorema de Bayes. ¿Cuál es la fórmula del teorema de Bayes? Al principio no la vimos, pero ahora sí la vamos a ver al detalle. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que A, tomando en consideración que ocurrió el evento B, en este caso, ¿cuál es la probabilidad de A, dado que está defectuoso? Nos pregunta, ¿no? Entonces, el diagrama de Bayes, miren, tenemos al revés. Entonces, dice, la probabilidad de que sea defectuoso, dado que sea hecho en la máquina A, es igual a la probabilidad, mejor dicho, por la probabilidad del evento A. Todo esto sobre la probabilidad de D, que sean defectuosos. De todos los caminos, que en este caso la probabilidad total, la suma de todos de que sean defectuosos, nos está diciendo, ¿ya? Eso es importante analizar en la fórmula, que nosotros tengamos claro cuál es el análisis de la fórmula. Lo que hacemos es simplemente calcular o cambiar los valores, ¿ya? Entonces, miren, en el sentido de que vamos a verlo. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Vamos identificando los valores que nos van encontrando. Ahí nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de A? 0.6. La probabilidad de B, 0.4. En este caso, ¿cuál es la probabilidad de D? Dado que ya ocurrió el evento A. Miren, aquí es muy importante analizar este pequeño detallito, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad de B? Dado que ocurrió A, ¿no es cierto? Vemos simplemente de atrás para adelante. Y aquí tenemos una flechita, en este caso se nos identifica, porque nos dice D, dado que ocurrió A. Y aquí está A. Entonces, lo que hacemos es simplemente registrar las notaciones de cada uno de ellos. Y para complementar, simplemente ponemos acá, que en este caso es D, dado que ocurrió B. ¿No es cierto? Aquí tenemos. Y simplemente aplicamos la fórmula. Nada más. Miren, en la parte superior nos dice que pongamos la probabilidad de D, dado que ocurrió A, que es 0.05. Nos dice que coloquemos la probabilidad de A, que en este caso es 0.6. Vamos de atrás para adelante. ¿Qué más nos dice? Que en la parte inferior pongamos todas las probabilidades, en este caso la probabilidad total de todos los eventos que no sean defectuosos, que no tengan defectos. Entonces, en este sentido tenemos este camino y este camino, ¿no es cierto? Y en este caso, como decíamos, la suma, calculamos este valor y sumamos los dos en vertical. ¿Ya? Entonces, en ese sentido sería, que no sea defectuoso, sería 0,5 por 0,6. 0,5 por 0,6. ¿Ya?
¿Qué más? Nos dice que hagamos, en este caso, la probabilidad de D por 0,4. 0,10 por 0,4. Aquí tenemos, ¿no? Está en otro orden, pero en multiplicación, en la multiplicación no altera los productos, no altera el producto. El cambio del orden no altera el producto, ¿ya? Entonces, en tal sentido, ya nosotros tenemos el valor y lo que hacemos es simplemente calcular la probabilidad de A, dado que ocurrió D, en este caso, que sea defectuoso, que está realizado en la máquina A, es de 0,428. ¿Ya? ¿Tenemos alguna pregunta? No tenemos preguntas, muy bien. Entonces, en tal sentido, nosotros podemos encontrar en Internet una serie de calculadoras en la cual podemos encontrar ya establecido estos valores para poderlos calcular. Miren, aquí vamos a ver un ejemplo. Simplemente damos clic. Y aquí hay una de las muchas calculadoras, ¿no? Aquí podemos ir calculando los valores, miren. Nosotros habíamos puesto, permítanme cambiar. Windows. Prefiero el manual que la calculadora. Sí, es un poquito hasta entenderle, ¿no? Miren, ¿cuál es la probabilidad de aquí? Es 0,6. Aquí es dado que ya ocurrió, sería 0,05. Acá vamos a poner el valor de 0,4. Y aquí en este caso, bueno, hay que irle llenando, entendiendo y podemos calcular la probabilidad de que A o la probabilidad de B, ¿no? Cualquiera de ellos. Y nos salen los valores, ahí nos va saliendo los valores. Pero como dice, como es Daniel, yo también prefiero mil veces esto porque yo entiendo por dónde voy. En cambio, en la calculadora no entiendo por dónde se va. ¿Ya? Entonces, miren, aquí es un claro ejemplo del uso de calculadoras. Ahora, en tal sentido, como siempre, para terminar la clase hagamos un pequeño ejercicio. Rápidamente vamos a analizar el ejercicio que tenemos en pantalla y vamos a poner los resultados en el chat, por favor. Tenemos 4 máquinas, miren, ya no tenemos 2, ya no tenemos una moneda, tenemos 4 máquinas. ¿Ya? Dice, por especificaciones y control conocemos la capacidad de productos de cada máquina durante el determinado periodo de 1 hora, así como A, una producción de 600, B de 400, D de 300 y C de 700 unidades en el término porcentual que produce. A produce 30, B produce 20, C produce 15 y D produce el 35%. Mediante un proceso de desviación se ha detectado que los porcentajes de unidades defectuosas producidas por cada una de las máquinas es en este caso 4, 3, 6 y 5 respectivamente. Me refiero a A, B, C y D. Si procedemos a sacar un elemento total del lote examinado, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producida por una máquina A? Solo por eso le vamos a hacer solo por la A, ¿no? No vamos a hacer A, B, C. Vamos a hacer solo por la máquina A. Este es el enunciado A, el enunciado B, el enunciado C y el enunciado D. Pero queremos hacer solo de la máquina A. Así que, por favor, realice sus análisis y haga el diagrama del árbol. Algo que no, puedo resaltar dentro del ejercicio es que la gran mayoría de ejercicios siempre traen distractores, ¿no? Que nosotros tenemos que identificar cuál es la información que vamos a utilizar y cuál es la que no vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, miren, justamente lo que dice el producto, una producción de 600, de 400, 300, 700 unidades, no es el valor que debemos utilizar, sino el de 30, 20, 15 y 35. Porque ya nos dicen, posiblemente si sumamos todos esos valores de 600, 400, 300 y 700, nos da un total de 100, de N en unidades, y sacamos el porcentaje y nos sale lo mismo, 300, 20, 15, 35. Entonces, es importante analizar justamente, este evento es un poquito largo el texto, pero es importante para poder analizar justamente y denotar cuáles son los distractores que en este caso existen, ¿no? Tenemos Edwin. Van en orden. Sí, eso sí va en orden. Ahí está A, B, C y D. De hecho, está aquí una. Vamos a hacerle.
Profe, sí puedo poner hasta 3 dígitos. Sí. Ok. Anita, es correcta la respuesta. Edwin, no es correcta la respuesta. ¿La primera o la segunda? La segunda. La primera, usted mismo se dio cuenta que no es respuesta correcta, ¿no es cierto? La segunda hizo un nuevo análisis y se dio cuenta que es correcta. Profe, en la probabilidad total, ¿tiene que ser el 1 cerrado o no importa si es 1 y coma y algo? No entendí. O sea, estoy más o menos en la parte donde que estoy sumando todo. Y me sale 1 coma y algo, pero ¿sí está bien o solo tiene que ser 1 cerrado? No sigo entendiendo. A ver, el tema de la probabilidad total es que en la Sí, parte de abajo tenemos que sumar todos los valores que me hagan referencia a los defectuosos. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, la suma de todos los defectuosos, independientemente que salga uno, tiene que salir el valor que corresponda. No le puedo decir que está bien o está mal, porque no sé cuál es el análisis que está realizando. Termine y hacemos como siempre la resolución. Veamos la respuesta, ¿les parece? A ver la respuesta en relación del análisis que algunos tenemos como 3 o 4, bueno, algunas personas ya dieron su valor, pero para estar claros en relación a lo que manifestamos en el ejercicio, ¿no? Entonces dice, primero vamos a ver qué dice, tenemos que analizar que el ejercicio, como es una probabilidad condicional, nosotros tenemos que hacer un teorema de Bayes, ¿no? Tenemos que identificar este tipo de ejercicios en los cuales vamos a aplicar teorema de Bayes. Lo que nos dice es que tenemos 4 opciones, la máquina A, B y C, las cuales cada uno tiene el 35, el 30, el 20, el 15 y el 35. 20, 30, 15 y 35. Si nos damos cuenta, la suma total de esto nos sale el 1%. ¿Ya? Nos sale el 1%. Eso no sé si es lo que me decía Daniel. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el 1%. Si uno en el ejemplo, digamos, no consentido, que este valor no nos daba, nosotros teníamos que calcular. Si tenemos el 20, ¿cómo es el 30, el 20 y el 15? Seguramente aquí tenemos que poner el 35. sí, ¿Ya? pero yo decía sin contar las máquinas defectuosas, sino solo las buenas. Ya, entonces ese es el segundo momento. Ojo, primero tenemos que hacer cuáles son las primeras posibilidades. A, B, C y D, ¿ya?
Y de ahí nos decía que nosotros teníamos máquinas detectando el porcentaje de unidades defectuosas producida por cada máquina. El 4%, el 3%, el 6% y el 5%. Entonces eso quiere decir que cada máquina tiene dos opciones. La primera opción tiene el 4% de defectuoso, ¿no es cierto? Aquí sería la D de defectuoso. Después nos dice el 3%, entonces la D de defectuoso, el 3%, el 6% de defectuoso, el 5% de defectuoso, ¿no es cierto? Y las no que no son defectuosas, en este caso sería el complemento, que esta es no defectuoso, 0.96, el no defectuoso, en el 0.97, y así cada uno de ellos, ¿no? ¿Ya? Nosotros, como les digo, si en alguno de los casos, en los ejercicios que posiblemente vengan para la prueba, muy posiblemente no nos dé este o no nos dé este, obviamente no nos puede dar solo uno de los tres, ¿no? Uno de los cuatro, porque es la única manera de calcular el complemento, ¿ya? De igual manera, si vemos aquí, tenemos el 100% en cada uno de ellos, o el 1, ¿no? Sumando 1 o el 100%, ¿ya? Entonces, ¿qué nos decía? Debemos calcular los valores. En este caso, como nos dicen solo los valores que no son defectuosos, estamos analizando este caminito, este caminito, este caminito y este caminito. De los que no son defectuosos. Entonces, en este caso vemos 0.4 por 0.30, me sale 0.12. Después caminamos este caminito, me sale 0.6. Este caminito, me sale 0.9 y así sucesivamente, ¿no? Solo de los caminos que no son defectuosos. Me salió 0,56. Ya, porque el ejercicio nos estipula esa manera. Entonces, lo que nos dice es que vamos a calcular el teorema de Bayes, ¿ya? Entonces, el primer teorema de Bayes nos dice que es, como habíamos quedado de acuerdo, solo para la máquina A. Entonces, el teorema de Bayes lo que me dice es que multipliquemos, en este caso, ¿cuál es la probabilidad de A dado que ocurrió B? En este caso nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que encontremos el defectuoso, ¿no es cierto? Si cambiamos los valores, en este caso, ¿cuál es la probabilidad que sea defectuoso? Dado, control Z, dado que ha ocurrido en este caso el evento A. ¿Ya? Es simplemente hemos cambiado la notación nada más, ¿no? Para nosotros entender. Y lo que hacemos es aplicar el teorema de Bayes que vimos anteriormente, en el cual multiplicamos, en este caso, 0.4 por 0.30. Porque aquí están los valores que nos dicen, aquí venía D por A, ¿no es cierto? El valor de, por el valor de A, por la probabilidad de A. Así es el teorema de Bayes, ¿no es cierto? Probabilidad. Entonces, el valor de D, que sea defectuoso y que haya ocurrido en la máquina A, es de este camino. Entonces, es aquí lo que cambiamos de 0.30. ¿Ya? Bueno, está al revés. Es 0.30 primero 0.4. 0.4 es el valor que está aquí, ¿no es cierto? Y luego es de 0.30. Hay un error también me he equivocado al cambiar. Entonces, aquí tenemos el primer valor, ¿ya? Luego de eso, ¿qué nos dice? Que calculemos la probabilidad total. En este caso son todos los caminos que no son defectuosos. Y todos los caminos que no son defectuosos, ¿cuáles son? En este caso vamos a ponerle un color turquesa. Todos los caminos que son defectuosos son este y este. ¿No es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente, como decía el ejercicio de la calidad, de las probabilidades totales, sumar cada uno de los caminos. La una opción es sumar el 0.12, 0.6, 0.9, lara, o calcular multiplicando este por este, este por este, este por este y este por este, ¿no? Y siempre la suma. Primero la multiplicación del primer camino más la multiplicación del segundo camino más de todas las probabilidades que me dan el evento de no ser defectuoso, ¿ya? Como les decíamos, si es que hablamos de sello cara, si en el caso son sello cara, todos los caminos que me digan si son pseudo sellos o solo caras, dependiendo lo que nos pregunte el ejercicio. En tal virtud, lo que el ejercicio nos pedía es calcular ese valor y el valor correcto era 0.296. Lo calculó 0. No salió. La Anita no salió 0. Yo me equivoqué. Era 0.29 y usted me puso 0.26. Pero bueno, algún numerito se fue por ahí, ¿no? Pero entiendo que la idea estuvo correcta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional, por favor? Ahora sí, Inge. Ahora sí nos
Otro ejercicio. Así, póngame otro ejercicio, pero ya no tengo. Estoy copiando. Ya, el otro ejercicio, no, en este momento subo a la plataforma, ¿no? Para que los vean. Ya. Sí, el otro ejercicio es, miren, si calculamos la máquina B, la máquina C o la máquina D, aquí tenemos 4 ejercicios. Entonces, lo único que vamos a hacer es el ejercicio B. Ahora calculamos, en este caso, si nosotros, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el evento, en este caso, vamos a calcular de este lado, esta máquina? Si ya no calculamos, ya no vimos que sea producida por la máquina A, sino ahora preguntamos que sea calculado por la máquina B. Entonces, lo único que cambia es la parte del denominador, porque calculamos por aquí, ¿no es cierto? Este camino. Pero como ya tenemos aquí la suma total de estos, que es el mismo, la probabilidad total para todos igualito, simplemente ponemos el valor que consideramos, que es 0.044. Y aquí tenemos el segundo, si es que, ¿cuál es la probabilidad de todos los, en este caso, que todos los productos que salieron de la máquina B, que fueron defectuosos, en este caso sería 13.48. Para la máquina C, para la máquina D. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, la sumatoria de todos los eventos igual me sale 100%, ¿no? En el ejercicio hay un error porque divida 0,012 para 0,445 y me sale 0,2696. No sé si es un error de tipeo suyo. Posiblemente sí, Anita. Que ya le vuelvo a hacer y me sale lo mismo. Entonces sí, posiblemente sí sea mi error, Anita. Por el 100%. Sí, posiblemente es mi error de lo que uno hace así a lo rápido, sí. ¿En dónde me dice? Aquí no, en este valor. Sí, es 0,2696 dividiendo lo que tiene ahí. Puede ser, sí, pues como vemos a veces por el apuro de hacer Claro, las me cosas. faltó hacerle por el 100% para sacar esa respuesta. Claro, que sale 26, sí, por eso entonces, bueno, gracias Anita por esa retroalimentación, por supuesto será acogida, ya le cambio terminando clases para la próxima, mejorar como siempre. Ya, eso en relación al tema del teorema de Bayes. Pedirles que por favor me compartan, en este caso, el trabajo que ustedes han hecho, hicieron o van a hacer hasta el día de mañana, 11 de la noche, 12 de la noche, ¿no? Ojo, no se reciben, a partir del último parcial, ya no se reciben tareas retrasadas, excepto que sean casos extremadamente justificables, ¿ya? Una cita médica, bueno, no cita médica, sino alguna enfermedad, fallecimiento, bueno, lo que consideremos Dios no quiera, nunca le pase. Pero solo ahí se reciben tareas atrasadas, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Ahora, bueno, nosotros de aquí tenemos clases el jueves. Bueno, no tenemos planificado nada todavía para el jueves dentro de la malla curricular,